Ok. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y aprender de tu palabra, de tus mandamientos, estatutos, aprender de tu palabra en un contexto hebraico para poder acercarnos más a ti. Padre, gracias por el conocimiento que tú nos estás dando. Gracias por la oportunidad de acercarnos más a ti. Esperemos que todo lo que se diga esta noche sea de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a siempre validar toda la información, Padre, para que tu nombre sea exaltado, tu palabra siempre sea honrada y que tu gloria y tu honra siempre sea nuestro enfoque y nuestra meta en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ok, hoy quiero estudiar acerca de espacios sagrados. How do I, there we go. I need to switch it. It's not letting me switch the PowerPoint. ¿Está allá o está acá? Yo lo abrí aquí el PowerPoint. I need to use the PowerPoint and then the slides. It's there, but I'm trying to, it's not letting me. Slideshow. Ok. Nosotros hemos cubierto en las últimas semanas bastante información acerca del contexto bíblico. Hemos cubierto un poquito acerca del convenio, aunque en el futuro me gustaría hacer un poquito más acerca de los convenios y la estructura de un convenio para que podamos entender la razón por qué yo me enfatizo en el convenio de los mandamientos. Tiene que haber una razón válida legal, no teológica y no denominacional, sino bíblica legal. Una de las cosas que ocurre muchas veces es que descartamos las cosas porque a veces va en contra lo que se escucha de lo que nosotros hemos aprendido. Y defendemos lo que aprendimos sin validar lo que aprendimos. Y lo que queremos hacer es validarlo todo para que no quede nunca la duda de nuestra fe. ¿Somos salvos por fe? Amén. Por gracia, ¿sí? Eso nadie nunca lo va a discutir. Porque nosotros hemos sido llamados para ser los siervos del Dios de Israel a través de su Hijo el Mesías. Estamos claros con eso. Pero dentro de la esfera, y me voy a enfocar mucho en lo que es la esfera, hoy tuve el privilegio de enseñar una clase básicamente global. Habían como 400 personas de la universidad en la cual yo tengo la maestría, un grupo de gente que estudia el doctorado. Y a veces, y son gente de doctorado. Y es interesante que la misma pregunta que ustedes tienen, ellos tienen. Que en realidad no quiere decir que porque ellos están buscando un doctorado, no quiere decir que saben más que nosotros. Sino que todos estamos en la búsqueda del contexto bíblico para entender. Y esa ha sido, pues, la guía de ellos, buscar el conocimiento para entender cómo hacerlo mejor. Generalmente, cuando no entendemos algo, lo refutamos con nuestro entendimiento. Y yo sé que en un momento u otro, en los estudios que yo voy a estar dando con ustedes, el instinto va a querer tomar ese tipo de iniciativa. Lo que sí les pido a ustedes es, de antes de hacer la pregunta, pregúntense ustedes estas preguntas primero. ¿A quién se le dijo lo que la Biblia habla? ¿Cuál era el problema de la Biblia está hablando? ¿Ok? ¿Cuál era las creencias de la audiencia que la Biblia te está hablando? Porque a veces la historia no está siendo, la narración, de repente no es directamente a nosotros, sino la consecuencia de lo que ocurre en una relación íntima de convenio entre unas personas. Y te está tratando de describir las consecuencias de la transgresión de una relación, de un convenio. Así como hay consecuencias cuando hay una transgresión en el convenio del matrimonio, también hay consecuencias cuando nosotros rompemos nuestro juramento de lealtad al Creador a través del Mesías. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a lidiar con lo que es... How do I turn this thing, dude? How do I go from one to the next? It's not letting me do it. Ahí está. Ok, got it.
Cuando vamos de convenios, eventualmente yo voy a cubrir la estructura de un convenio, la legalidad de un convenio. Justicia y bondad, ya yo he cubierto un poquito, pero eventualmente voy a cubrir ese tema nada más. ¿Ok? Honor y vergüenza va a ser el tema que yo voy a dar con más detalle. Not doing anything. Ahí está. I think I figured it out. This way, this way, this way. Okay, got it. Pero mira, ven acá, ayúdame de nuevo, ¿no? Ok, nueva creación, eso sí lo vamos a cubrir cuando le enseñe acerca del por qué tenemos que bautizarnos de un punto de vista legal. ¿Ok? Para entender lo que es el bautismo de un punto de vista legal. El orden y el caos, que como que vamos a cubrir un poco de eso hoy, porque vamos a hablar de espacios sagrados. ¿Qué son espacios sagrados? Voy a mencionar el sábado, las fiestas, el templo, el jardín. Repito, voy a mencionar el jardín Edén, el sábado, las fiestas y también, ¿qué más? El templo. No se vuelvan locos, porque dije sábado y fiestas. Vamos a entender por qué el Eterno escogió esas fiestas como los espacios sagrados para Él. ¿Ok? Porque generalmente la percepción es, no, esas son las fiestas de los... Evidencia número 1, señoras y señores del jurado. Vamos a Levítico, capítulo 23. Por favor, busquen su Biblia. Yo quiero que lo vean. Este es un estudio. Y como siempre le digo, lo vuelvo y lo repito. No crean nada de lo que digo. Valídenlo todo. Verifíquenlo todo. ¿Ok? Importante. Hermana, usted puede leer el primer versículo, el primero y el segundo versículo, por favor. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Perfecto. Quiere decir que al pueblo, Dios, Elohim, le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel. ¿Ok? Pero si no somos hijos de Israel, pues no se tiene que preocupar por las fiestas. Fácil. Eso es para los hijos de Israel, que hoy día la gente llaman judíos. Pero los judíos es una de las tribus, de las 12 tribus. Todos los judíos son israelitas. No todos los israelitas son judíos. Todos los mexicanos que viven dentro del estado de Estados Unidos de México pertenecen a la nación mexicana. Pero no todas las personas que viven en Nogales o que nacieron en Nogales son gente que nacieron en Guadalajara. ¿Me están siguiendo? Hay diferentes lugares y estados, diferentes dialectos y culturas. Puerto Rico igual. Todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero los americanos no son puertorriqueños porque nacieron en la isla. Entonces, primero tenemos que definir términos. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas de los hijos de Israel que comparten todas las 12 tribus y todas las personas que se injertan a las 12 tribus. Ok, vamos a Números capítulo 15, versículo 15, por favor. Números. Vamos a hacer muchas lecturas hoy. Yo quiero que usted escriba los libros, los versículos, y después lo vuelva a repetir de nuevo. Números, capítulo 15, versículo, te digo ya, 15, versículo no recuerdo. Versículo 13, 14 y 15. ¿Alguien que lo lea, por favor? Que tenga el micrófono, hermana pastora. Versículo 13. Sí. Dice: todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos.
Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor. Ok, perfecto. Dios no hace excepción de persona. Próximo versículo, por favor. Cuando termine ese. Y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua. ¿Una para ley qué? ustedes. ¿Una ley qué? Perpetua. Pues un momentico. La ley es perpetua. No puede cambiar en ningún momento porque Dios no cambia. Lo que es perpetuo en el principio no puede cambiar cuando Cristo vino. Va en contra de la ley. El Mesías no tiene la autoridad de cambiar nada escrito en la ley. Porque si lo hubiera cambiado una letra, se hubiera eliminado como el Mesías. Entonces, nosotros tenemos que definir lo que es perpetuo. Porque dijo, hasta que el cielo y la tierra no pasarán, ni una letra ni una jota pasará de esta ley. ¿Verdad que sí? Y todavía tenemos los mismos cielos y la tierra. Entonces, siga leyendo, por favor. Dice, esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrán que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Ok, nosotros hemos sido injertados el olivo. Piensen en eso. ¿Quién es el olivo? Israel, lo dice Romanos. Ustedes no tienen el beneficio de participar en todas las bendiciones del Estados Unidos de América. Se han injertado. Si no son ciudadanos, pero tienen un negocio, ¿no pagan impuestos? Sí. ¿No guardan la ley de este país para mantenerse en la bendición del país? Voy a repetir eso nuevo, quiero que por favor me pongan atención. Y esto es sumamente importante porque ahora estamos hablando de la ley, que la ley no cambia. Ustedes todos venimos de otro país. Vinimos del exterior. Hemos sido injertados. No me interesa cómo llegaron ni su legalidad. A mí no me interesa eso. El punto es que cuando llegaron, si ustedes manejaban automóviles de la forma que nosotros manejamos en Latinoamérica, el momento que llegaron aquí, al límite de velocidad. Aprenden el inglés. Siguen las leyes. Pagan sus impuestos. Se hacen lo mejor ciudadanos para crear una mejor vida a sus hijos. ¿Sí o no? Y esto es un gobierno secular. ¿Cuánto más el reino de Dios? Queremos ser injertados dentro de un gobierno secular porque a veces a los latinos nos dan todo gratis. Queremos la cosa gratis. Dios nos dio salvación gratuito por nuestra lealtad a sus mandamientos y a sus estatutos. ¿No se merece lealtad? Entonces, ¿celebran el 4 de julio? Sí. ¿El Día de Acción de Gracia? Sí. ¿Cuántas fiestas hay en Estados Unidos que ellos le dan el día libre? El día libre. El 31 de mayo está el día de memorial de los soldados. ¿Usted lo va a tomar un día libre o le van a decir, no, yo quiero trabajar? No, gracias. ¡Wow! Un día libre. Perfecto. Pero cuando Dios dice, tomen un día libre, porque es su espacio sagrado, tenemos que tener un debate teológico. Es la realidad. Ya me conocen, llevo un mes con ustedes, tengo una buena credibilidad. Ahora vamos a hablar como familia que somos. ¿Verdad? Nos disfrutamos las fiestas del mundo. Pero cuando hablamos las de Dios, Dios habló a Israel diciendo, estas son mis fiestas sagradas, las de Él. Para enseñarnos un concepto, unos principios, una información que usted y yo necesitamos aprender para que podamos estar dentro del espacio sagrado. Porque recuérdate, fuera del espacio sagrado que se encuentra caos, muerte, exilio, rebelión. Continúa, puede seguir leyendo el versículo 16, por favor. Es el 17 ya. Ah, el 17, ok, olvídalo entonces. Repasen esos versículos en números, ¿ok? Muy importante. Números capítulo 15, versículo 13 en adelante. 13 en adelante. Ok. Entonces vamos a regresar a Levítico, versículo 23. Perdón, capítulo 23. Versículo 1 y 2 de nuevo, mi hermana. Dice así, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Establecidos por quién? Por el Señor. Ok. Siga.
los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. ¿De asamblea qué? Santa. Ok, sigue ahora el versículo 3. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Ese es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Vamos a comenzar. Si Dios establece sus espacios sagrados primero. Vamos, dejen su dedito aquí. Pum, vamos a Génesis capítulo 1. Va a haber momentos cuando algún tema que yo doy no va a estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Pero lo podemos dialogar, lo podemos buscar, validar. Mire, algo que a nosotros nos enseñaron es que si lo podemos probar por la palabra en su contexto, le pedimos al Espíritu del Todopoderoso que nos dé sabiduría para validarlo. No tenemos nada que perder. ¿Ok? Solamente miren la información. Y vuelvo y les digo, si yo estoy equivocado, yo lo arreglo, no hay ningún problema. Conmigo no hay ningún problema. En Génesis capítulo 1, dice que el Eterno comenzó a dar ¿qué? Lea el versículo 1 y 2, mi hermana, por favor. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Siga. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Ahora, pare ahí, gracias mi hermanita. Vamos a mirar aquí y vamos a buscar lo que es caos y orden. Génesis fue establecido bajo un caos. La Biblia dice estaba desordenada y vacía. En hebreos, tohu vabohu. Tohu vabohu habla como que no tiene función, no tiene ningún tipo de forma no tiene función, que es un caos completo. Si aquí no hubiera reglas en este lugar, no hubiera orden. En cualquier lugar que tiene que haber un orden, tiene que haber reglas, tiene que haber roles, tiene que haber líderes, tiene que estar eso presente para que haya orden. Que el Eterno comienza con la luz, porque está en oscuridad. Quiere decir que el Eterno en Génesis comienza con el caos, porque el mundo está en caos, y Él le da forma a su creación, dando función a todo lo creado. Y comienza con la oscuridad. La oscuridad representa la muerte, el exilio, el caos. Muerte, exilio y caos. Eso es lo que la oscuridad o muerte representa. El Eterno nos da la luz. La luz trae orden. Yeshua es la luz del mundo. ¿Sí? Él vino a traer orden a un mundo caído como el último Adán. Entonces tengo una pregunta. ¿Qué fue lo primero que Adán observó cuando estaba en el jardín? ¿Qué día de la semana él guardaba cuando estaba en el jardín? Lo que primero tenemos que establecer si las fiestas son de los judíos, porque si las fiestas son de los judíos, entonces la gente que no son hebreos no tienen que hacerlo. Pero si las fiestas son de Dios, tienen que estar establecidas desde el principio, antes que el pueblo judío existiera. Porque Adán fue puesto en el jardín, en el espacio sagrado de Dios, donde existe el nombre, el orden, la vida, la santidad y el jardín, el huerto de Dios. Y él reinó desde ese lugar en el séptimo día de la creación. Por eso es que el sábado nosotros lo guardamos comenzando de noche. ¿Por qué lo hacemos cuando comienza de noche? Porque el Eterno nos ha llamado a nosotros de las tinieblas. Vaya al libro de Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, por favor. Capítulo 2, versículo 9. Sí. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. ¿De la qué? ¿De la oscuridad que representa qué? Caos. El caos, la muerte y el exilio. Paré ahí, hermanita. Ahora vaya al capítulo 1, versículo 1 y 2.
¿De dónde está hablando? ¿A quién le está hablando en ese versículo? Capítulo 1, versículo 1 y 2 de Primera de Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Que viven como extranjeros, está hablando con los israelitas. En Asia Menor, ¿dónde? En las provincias de Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Eso es Turquía hoy día. ¿Ok? Ellos están en la dispersión. El Mesías vino, resucitó para traer la esperanza de la vida eterna de nuevo al pueblo. ¿Ok? Y le envía cartas a través de Pedro a los dispersos de Israel con las buenas noticias. Recuerden quiénes son ustedes. Ustedes no son un pueblo exiliado ya. La rebelión fue en remisión. Esa rebelión que causó el exilio, la muerte y el caos, que se llama el pecado, desde la creación, que es la muerte, ha sido remitida. En otras palabras, el Eterno la perdonó. Ahora ustedes pueden regresar porque son un pueblo escogido. Son un pueblo que Dios los escogió desde el monte Sinaí. Regresen, regresen, regresen. Levantando el ánimo a un pueblo caído. Eso es lo que le está haciendo. Lea el capítulo completo 1 y 2 para que usted pueda ver. Y es interesante que el capítulo 2, versículo 9 y el 10, el versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia. ¿A quién de está Dios. citando allí? ¿Qué pueblo, qué libro está citando en ese versículo? Mucha gente me cita en esos versículos, perdón, y yo les pregunto, ¿de dónde sacó esa referencia? Primera de Pedro. No me pueden citar versículos en el Nuevo Testamento que el apóstol está utilizando como una referencia a algo que ocurrió ya en la Torá y en los profetas. Eso te lo digo, no lo tolero ya, es lo único que no tolero. La gente tiene la costumbre de citarte un versículo fuera de contexto, aislado. Y yo pienso que eso es injusto. Vamos a tener un argumento de debate teológico, pero yo voy a escoger un versículo de todas las cartas, formular mi propia teología y mi propio entendimiento sin tener el contexto a quién fue escrito, cuándo fue escrito, cuál fue el problema. Está hablando del libro de Oseas. ¿Qué tiene que ver el libro de Oseas? El pueblo, las 10 tribus de Israel se fueron a la dispersión en el tiempo de la división del reino, en el tiempo de Rehoboam y Jeroboam, y allí ellos construyeron, oigan esto, construyeron un altar diferente o un templo, escogieron a gente del pueblo regular para que fueran sacerdotes en vez de los levitas, y cambiaron las fiestas del mes séptimo al mes octavo. Pero rico, ¿dónde se encuentra esto? Primera de Reyes capítulo 11, vamos allá. Reyes. El pecado de Jeroboam en el capítulo 11, capítulo 12, perdón, versículo 25 en adelante. Y dice del versículo, sí, voy a leer ahí, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón. Por eso cuando la gente me dice, no hermano, es que ese versículo para mí en mi corazón significa. Y estamos viendo lo que ocurre cuando una persona que está liderando en Israel dice, de mi corazón sale esto. Y dice, ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Wow, eso es idolatría. No quería que el pueblo subiera a Jerusalén a honrar al rey. Ellos pensaban que iban a honrar al hijo de David, el rey, cuando en realidad uno va a honrar a Dios, que es el soberano de todo. Porque son las fiestas de Dios, no son las fiestas de Rehoboam. ¿Me siguen, no? Dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. Wow, qué interesante. Exactamente lo mismo que dijo el pueblo en el monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. He aquí tus dioses. Eso fue lo que dijo Aarón al pueblo. Interesante. Idolatría causa el caos, la división, y siempre cambian todas las cosas santas. Ok. Dice,
Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir. ¡Wow! ¡Qué afrenta! Te hicieron subir de Egipto, fue el Eterno. Y este hombre dice que fue esos 2 becerros de oro. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Dice, y puso uno en Bethel y el otro en Dan. Yo he estado en los 2 lugares. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar adelante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Obviamente eso es una transgresión, porque Dios escogió a los hijos de Leví para esa función. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne. Él instituyó fiesta solemne. ¿En qué mes? El mes octavo. Cuando la Biblia dice que es el séptimo. Eso es una transgresión a las fiestas santas de Dios. Tú no puedes cambiar las cosas que son santos de Dios. Ya estás peleando con Dios porque Él lo estableció. Esta persona tiene que tener valor, ¿yo? ¿Qué le causó esta afrenta a ellos? La dispersión por los últimos 2700 años. Por cierto, mi familia vino de España porque estábamos en la dispersión. Nos costó a todos dispersión. ¿Ok? Dice, ¿qué versículo estaba? 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar, e hizo en Betel, ofreció sacrificio. Dios mío. Hermano, usted puede ir a Deuteronomio capítulo 16. ¿Ok? Y dice, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, y a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. Ahí lo dice, en esta traducción lo dice, que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él subió al altar a quemar incienso cuando hubo un rey que se llamaba Uzziah. Uzziah, el rey de Israel, trató de hacer incienso en el templo y recibió lepra. Porque entró en el espacio sagrado cuando Dios le dijo que ese no era el lugar para él entrar. Solo los sacerdotes. ¿Me están captando? ¿Cuántos versículos le he dado ya? Muchos. ¿Qué? ¿Cuántos de los versículos usted no había escuchado algunas cosas anteriormente? Dígame, ¿sí? ¿Qué libro estaba leyendo ahorita? Aleluya. Voy a comenzar desde el principio. Génesis 1:1. No, mentira. Estaba Primera de Reyes. Capítulo 12. ¿Ok? Entonces, podemos definir espacio sagrado como un lugar y también un tiempo. Exacto. Un lugar y un tiempo. Porque entonces, ya entendimos un problema en Israel. Ellos sacrificaban a otros ídolos. Eso es idolatría. Cambian las fiestas de Dios. Lo leímos en el libro. Las fiestas es la función de Israel de proclamar, no cambiar. Proclamar, no cambiar. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel tiene una función de proclamar que Dios es su soberano. Por eso que en Génesis Él comienza con la oscuridad. Da luz. Cuando nosotros damos la bienvenida al Shabbat, el sábado, viene en la oscuridad y nosotros proclamamos la luz en la oscuridad. Por eso somos hijos de luz. Cuando decimos la bendición del Shabbat y decimos bendito eres tú Adonai, Rey del universo, y lo proclamamos como el Rey, estamos diciendo que en este día Él reinó el universo y la tierra en la creación. Vamos a Génesis 2. En Génesis 2, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos.
Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Quiere decir que el sábado no es algo que fue dado en el monte Sinaí. Los mandamientos dicen, recuerda el sábado y guárdalo y santifícalo. Oigan esto. Guarda el sábado y santifícalo. Ese es un mandato directo. Nuestra función es de santificar. El ejemplo, tú te casas, el día de tu matrimonio se convierte en un aniversario. Es un espacio sagrado. Generalmente el día del aniversario, si a alguien se le olvida, ¿pero por qué? Si está casado contigo y te ama todo el año, se le olvidó porque estaba ocupadito, pues ahora se va a enojar. Porque ese espacio representa algo importante, un estatus que te cambió en tu vida. Y generalmente se visten, hay intercambio de regalos, van a comer a un lugar lindo y generalmente hay intimidad. Porque están recordando el momento cuando hubo ese lugar especial. ¿Right? Exactamente, las fiestas son con esa misma intención. El Eterno dice, yo quiero que tú le relates al mundo que yo soy el creador. Te llamé de la dispersión, del caos, de la muerte, del exilio. Quiero integrarte a mi pueblo, aunque no eres parte biológico de mi pueblo a través del Mesías. Por fe tú crees en mí, yo te doy un regalo, vida eterna, es para ti. Tú puedes ahora ayudarme a proclamar mi santidad. Puedes vivir de acuerdo a mis estatutos. Puedes vivir de acuerdo a mis espacios sagrados. Puedes proclamar mi nombre entre las naciones por tu conducta, por tu justicia, tu bondad, los actos de caridad. El Eterno nos está usando a nosotros como el vehículo de poder proclamar que Él existe. Porque sin nosotros el mundo no sabe que hay un Dios. Una pregunta. Cuando el pueblo de Israel, aquí en el libro de Primera de Reyes capítulo 12, decidió obedecer a Jeroboam, construir 2 altares. Y yo he enseñado en Tel Dan, donde está ese altar que habla la Biblia. Y yo me indigno cada vez que voy allí. Por razón de ese altar, yo sufrí de la dispersión. Y todos hemos sufrido de la dispersión. Y me indigna porque el pueblo de Israel, hoy, a veces no le ponen la importancia de obedecer, así como el pueblo lo hizo en aquel tiempo. Y peor, el pueblo que ha sido invitado al plan de salvación por gracia y por justicia de Dios, tampoco quiere agarrar el mandamiento y abrazarlo porque alguien le ha dicho de que esos son de los judíos, cuando el texto dice que es de Dios. Yo prefiero obedecer a Dios, aunque los judíos lo hagan. ¿Me siguieron en esa? Si Dios dice lo haga, si los judíos lo hacen, usted no lo va a hacer porque los judíos lo hacen. Eso es lo que se nos ha enseñado en la iglesia, hermanos. El sistema religioso, así me crié yo. No, salvación para nosotros, ellos para el infierno. Rechazaron a Cristo. Ningunos creyeron. A mí me dijeron que ninguno creyeron en el Mesías. Mira qué fácil se puede desmentir eso. Mira qué fácil. Mira qué facilito se encuentra eso. En Hechos 21, versículo 20. Yo voy allí, quédese ahí tranquilo. Dice, en Hechos capítulo 21, versículos 17 y 18 dice de esta forma. Cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles en su ministerio. Versículo 20 del capítulo 21 del libro de Hechos, Nuevo Testamento. Ocurrió 28 años después que Yeshua murió y resucitó. En el tiempo del emperador Claudio, en el tiempo que Pablo salió de Primera de Corinto, cuando fue a Jerusalén. ¿Ok? Dice, cuando ellos, ese fue el año 41 al 54, cuando Claudio era el emperador de Roma. Y dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Búsquelo. 21, versículo 20. ¿Lo puede leer, mi hermano? Después de oírlo, alabaron a Dios, luego dijeron, tú sabes, querido hermano,
¿cuántos se les ha dicho a los creyentes judíos de que... ¿Cuántos miles de judíos también han creído? Ok, vamos de nuevo. Después de oírlo, alabaron a Dios, luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Vaya al capítulo 24, versículo 14, por favor, y lo puede leer. Pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Pablo diciendo eso cuando fue arrestado por los romanos que lo están interrogando, y él le dice a Félix, le dice, no, pero es que yo creo en la ley y en los profetas. 28 años después que Yeshua murió y resucitó. Y si vamos al capítulo 21, capítulo 20, versículo 16, dice de esta forma, dice, porque Pablo había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible en Jerusalén. ¡Wow! Pero es que no entiendo. Yo pensé que la ley fue abrogada cuando él murió y resucitó. ¿Por qué Pablo está subiendo a Jerusalén? Que es un mandato en el libro de la Torá, que 3 veces al año los hombres de Israel deben subir al espacio sagrado de Dios. ¿Y esta fiesta del Pentecostés era la Shavuot? Ese es Shavuot, que ocurrió la semana pasada, Yeah. el lunes. ¿Ok? Es un espacio sagrado. ¿Qué ocurrió el día de Pentecostés en la historia? La Torá fue dada al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Qué ocurrió el día de Pentecostés en la historia del primer siglo? El Espíritu Santo fue dado al pueblo que creyó en Yeshua. 3,000 creyeron, 5,000 creyeron. Vamos entonces a Hechos capítulo, se me olvidó y lo busco ahora. Capítulo 7, versículo 6. O 6, 7, no sé todavía. Capítulo 6, versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Wow, recuerde que Cornelio no había entrado al reino todavía. Eso ocurre en el capítulo 10. Estamos en el 6. Por cierto, Cornelio no entró al evangelio hasta después de 10 años después que Yeshua murió y resucitó. A ver eso. Entonces, ¿quiénes eran esta gente que creyeron? ¿Gentiles? No, están en Jerusalén. Eran judíos que creyeron. Entonces, a mí me dijeron lo contrario en donde yo me crié. Porque la Biblia dice otra cosa. Y este es el libro de Hechos. Ahora, hermanos, los que todavía en duda, si todavía está vigente o no, me tienen que explicar por qué la Biblia en el Nuevo Testamento está enfatizando algo establecido en la Torá. Porque ni el Mesías rompió la ley, ni Pablo rompió la ley, ni los discípulos rompieron la ley. La Biblia nos da el testimonio. O creemos en la Biblia o no. Entonces, mira lo que dice. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Ahí sí se pone interesante. Entonces, mira qué interesante. Ellos aceptaron la fe, pero dice que dejaron el sacerdocio. No. Ellos continuaron ejerciendo el oficio que Dios le dio hasta que el templo fue destruido. Eso es otra conversación. Tenemos tanta evidencia. Pablo iba a la sinagoga en el sábado como él acostumbraba, lo dice. Todos subían, por cierto, gracias, Pablo. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Lo puede leer, por favor? Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. ¿Qué ocurría a las 3 de la tarde? ¿Qué ocurría a las 3 de la tarde y a las 9 de la mañana en el templo? Vamos a Números capítulo 28, versículo 1 al 10. Porque dice que fueron al templo a la hora de la oración. Sí, es así, señor.
Recuérdate que Cornelio también estaba orando a la hora. Quiere decir que Cornelio estaba orando de acuerdo a como los judíos estaban orando en el templo. Mira qué interesante. Ahora vamos a investigar bíblicamente qué ocurría en el templo al mismo tiempo que él estaban orando. Y vamos a encontrar un detalle bien interesante. Alguien que lo lea, por favor. Números 28, ¿qué? Versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. A su tiempo y a sus instrucciones. Y vemos que el Nuevo Testamento nos dice que Pedro subió al templo a la hora de oración, la hora novena. Vamos a ver la respuesta aquí. Esas son las 3 de la tarde. Siga. Diles a los israelitas: esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. A las 3 de la tarde. Con, Diga. Siga. con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Pare allí un segundo. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí. La única forma que esto podía parar era si el templo era destruido. Porque Dios lo ordenó siempre y cuando estuviera el templo vigente. El templo dejó de existir, pues ya no se necesita. Pero el templo estuvo vigente 40 años después que Yeshua murió y resucitó. Y el Nuevo Testamento nos da evidencia que Pedro subió al templo a la hora de la oración, que la Biblia nos dice, a ese mismo momento estaban ofreciendo un cordero. Eso limita a Yeshua y el trabajo de redención que él hizo por nosotros. Ese es el problema, que hay muchas personas que dicen que sí, que no están de acuerdo con eso porque piensan que el cordero que están poniendo ahí eliminaría al Mesías como el cordero de la Pascua. Cuando eso no tiene que ver nada con la Pascua. Eso tiene que ver una ofrenda diaria de holocausto de adoración. Así como cuando ustedes vienen y se levantan sus manos y dicen: Padre, por favor, gracias, te glorifico, te exalto, te magnifico. Tú te conviertes en un sacrificio vivo. Están utilizando lo físico para enseñar lo espiritual. Por eso Pedro subía a la hora de oración, porque era un contraste entre yo como un sacrificio vivo, el momento cuando se ofrecían las ofrendas. Y tú te presentabas y decías: Baruch atah Adonai Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Bendito eres tú, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y todos oraban lo mismo. ¿Para qué? Para que el Eterno encontrara gracia delante de ellos. Para que ellos encontraran gracia delante del Eterno. Eso no elimina lo que el Mesías hizo. Para nada. Siempre y cuando el templo estuvo vigente, ese es un mandato que Él estableció. Entonces el Mesías no puede venir para eliminar algo que el Padre estableció. ¿Siguieron esa secuencia? El Mesías no puede quitar nada que el Padre estableció, porque Él dijo: todo lo que yo digo, mi Padre me lo ha dado. Yo no he dicho nada, sino que el Padre que me ha enviado. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Cuántas veces Él dijo eso? Un poquito retante, ¿verdad que sí? Y yo lo entiendo, y yo lo sé. Pero ¿tú sabes lo que aprecio mucho de ustedes? Que ustedes me están dando la oportunidad de presentar la información. Hace poco tuve un estudio con gente que supuestamente cree como yo. Y eso fue... ¡qué dolor de cabeza, pana! Porque entraron a este conocimiento a quererlo saberlo todo, en vez de aprender para adaptarnos. Yo no estoy diciendo esto para que usted piense que yo soy tan inteligente. Yo llevo 22 años estudiando esto. Por eso es que puedo darte los versículos. ¿Usted sabe cuántas veces yo he leído los versículos? ¿Usted sabe por qué yo me conozco los versículos? Por los años de buscar y validar y verificar, estar seguro que yo no le estoy diciendo cosas que lo voy a dirigir incorrectamente. Porque si yo los dirijo en la carrera, en el lugar incorrecto, su sangre está en mis manos.
Usted no entiende que esa es una gran responsabilidad para mí. Mi único miedo es poder transgredir en contra del Eterno. Que yo diga algo que usted pueda perder su vida en obediencia y que caiga en la esfera de la muerte, porque yo soy responsable. Eso es demasiado importante. Yo prefiero que el mundo me odie, pero que Dios sepa que yo estoy siendo leal a Él. Prefiero que la gente ni me pase si lo presento bien, si lo hago con amor, si lo hago educativamente y no lo convenzo, no es mi problema, no puedo hacer más nada. Más versículos no te puedo dar, más historia no te puedo mostrar, más contexto no te puedo enseñar. Llega el momento que ustedes lo validan, lo verifican y después están en la roca de salvación, no puedo validar mi fe. ¿Cuántos de ustedes escucharon versículos que de repente no habían estudiado anteriormente? ¿Verdad que sí? Pero eso no quiere decir que no saben o que no quieren saber o que no quieren aprender, sino que no se han enfocado en esa área solamente. ¿Me están siguiendo, no? Ok. Entonces, en Números, siga leyendo mi hermano, el versículo 7. 28:7. Sí. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como una ofrenda al Señor. Ofrezcan al segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Ok, entonces, si usted sigue leyendo, su tarea es leer el capítulo 28 y 29. Ok. Y recuerde que si Pablo subía a Jerusalén, la Biblia habla de que él tenía que traían ofrendas, porque es el mandato. ¿Ok? Entonces los espacios sagrados es que el Eterno nos saca a nosotros del caos y nos lleva al orden. Saca del caos, nos lleva al orden. En su orden, como en la creación, Él dice, el mundo estaba en caos, y Él estableció la luna, las estrellas y el sol, para que fueran moedim, para que fueran fiestas. Usted tiene una Biblia que tenga el hebreo o ahí con ustedes. En Génesis capítulo 1. Can you look at it in your phone? You have logos. En Génesis capítulo 1, donde dice los tiempos, el versículo que dice de los tiempos. Establece, yo creo, el cuarto día. Alguien que lea en Génesis capítulo 1, donde habla acerca del cuarto día. Cuarto día. Mundo. Ajá, versículo 14. Lo pueden leer, por favor. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones. ¿Que sean qué? Señales. Señales, eso. Para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. Exacto, por eso que tenemos la luna nueva cada 2 meses y cuentan el calendario y cuentan las fiestas sagradas. Le voy a enseñar a la hermana para que ella lo pueda ver. Yo tengo la Biblia en inglés, yo puse la palabra moed, por cierto. I could do it actually. I could do it. Are you doing it over there or here? Ajá. Aquí está la palabra moed. 1:14. ¿Dónde está? Moed. Ahí está. La palabra moed. Thank you. Viste que te tenía que traer, mi hijo. Yo sé que te necesito. Moed. Repita conmigo. Moed. Appointed place. Un lugar señalado. Por eso las fiestas del Eterno son las fiestas señaladas. Quiere decir que desde la creación, Él creó el sol, las estrellas y la luna para que sirvieran como las fiestas sagradas para Él. Por eso es que el calendario es lunar. Lunar con el sol también, pero es lunar. Las fiestas de Pascua comienzan en el mes de Nisan, el primer mes, con la luna nueva. Y después el 14 día, en la noche, ahí es Pesach. Se mata el cordero, antes de la noche, y el 15 se come. Porque son fiestas señaladas para mantenernos en los tiempos. Lo dice el texto. Desde Génesis 1 dice señaladas. No Levítico 23, son las fiestas del Señor. Dios no cambia, quiere decir que Él estableció los tiempos desde Génesis. Antes del Mesías.
Todos la seguían. Lo siguen después del Mesías, en Hechos 21. Entonces, está antes del monte Sinaí, cuando la ley fue dada. Lo observaron después que el Mesías muere y resucita. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Es una pregunta válida. ¿El Mesías lo observó? Sí. Vamos a Juan capítulo 10. No, Juan capítulo 7. Yo busco el 7, hermano. Usted busca Isaías 66. Los últimos versículos. Juan capítulo 7. Dice, voy a leer del versículo el versículo 7 a 2, versículo 1 y 2 del capítulo 7. Después de estas cosas, andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de tabernáculos. Eso es entre septiembre y octubre, depende del calendario. Y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Pero ¿por qué tenían que ir a Jerusalén? ¿Por qué Yeshua subió? El versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido a Jerusalén, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Pero dice que subió a la fiesta. ¿Por qué dice subir a la fiesta? Porque el mandamiento dice que 3 veces al año todos los hombres de Israel tienen que subir a Jerusalén. Es un mandamiento. Si Yeshua no subía a las fiestas, hacía transgresión al mandamiento de Dios y se eliminaba como el Mesías. Esto es importante entenderlo. Le voy a dar una nota que es sumamente importante. Yo hablo con judíos todo el tiempo. Tengo amigos que son rabinos. Y para ellos yo soy algo confuso. ¿Verdad, Jolie? Que para ellos yo soy, they can't figure me out. Me dicen, pero tú crees en Jesús, pero no guardas domingo. Tú crees en Jesús, pero no guardas la fiesta del cristianismo. Tú crees en Yeshua, pero no comes cerdo. ¿Tú crees esto? No entiendo. ¿Quién eres tú? Porque para ellos, oigan esto, es interesante. ¿Sabían ustedes que si tú le dices a los judíos, no, yo soy bautista, ellos dicen, tú eres católico? Porque ellos no saben la diferencia entre el bautista pentecostal y el católico. Para ellos todos son lo mismo. Entonces nunca se han sentado a leer el Nuevo Testamento. Yo he abierto la Biblia a mis amigos, les digo, mira, lee aquí. Y yo recuerdo con Joel, que yo le leí Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Okay. Le leí Hebreos, le leí otros, y él me dice, ¿y por qué la iglesia cristiana no enseña eso? Un judío ortodoxo me decía, ¿por qué no? Y ese hombre que estaba en contra del Mesías, en el 2004, en una de mis giras, estuvo casi 20 minutos en mi gira de Israel defendiendo a nuestro Mesías por casi 20 minutos. Un judío ortodoxo que no cree en el Mesías como usted y yo, defendiendo los escritos del Nuevo Testamento. Y muchos de nosotros nos han enseñado a descartar lo que está ahí. Y está el judío ortodoxo que no cree y lo defiende. Tenemos un problema, ¿usted no cree? Se supone que seamos nosotros que defendemos el honor del Todopoderoso y los espacios sagrados del Eterno. Cuando yo le enseño a los hermanos judíos y les digo, no, quiero que tú leas aquí. Yo sé que ustedes no leen el Nuevo Testamento, pero por favor léelo para que tengas una idea. Lo mismo les digo a ustedes. Yo sé que nos dijeron que la ley ha sido abrogada, pero por lo menos léala. Estamos siguiendo el mismo problema los dos bandos. ¿Cómo podemos traer reconciliación de todas las cosas si no miramos toda la Biblia en su plenitud? ¿Me están siguiendo, no? El judío tiene el mismo problema que nosotros tenemos. Estamos dependiendo de la interpretación de la gente. Y tenemos que depender. Por eso yo admiro esta pareja que está aquí. Yo los admiro, a sus líderes. Yo los admiro y ustedes yo espero que los admiren también. Porque son pocos, me inspiran a convertirme en un estudiante también. Son pocos los pastores que yo conozco hoy día que están dispuestos a sentarse a estudiar. Pero usted no sabe que yo me siento a estudiar con mi maestro.
Eso es recíproco. Lo que yo hago con ustedes, yo lo hago con mi maestro. Yo voy a verlo en Houston, ¿verdad que estuve una semana con él? 12 horas al día, me volvió loco. Y él no paraba. Puro café sin agua, es increíble. Y después comía a las 10:30 de la noche. Y yo, por favor, ¿tú no tienes hambre? No, hasta que no termine de enseñar. Y yo, por favor, Señor, que termine ya. Porque seguía y seguía y seguía. Entonces, vamos al versículo 37 y 8 del capítulo 7. Dice, en el último y gran día de la fiesta de tabernáculo, son 7 días. Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? El Mesías va a las fiestas. Pablo sube a las fiestas. Jacobo iba a las fiestas. Pedro y Juan subieron al templo. Hacían la oración. Entonces yo no entiendo dónde está la desconexión. ¿Por qué nosotros no podemos ofrecer en otro altar o ir a otro lugar a guardar fiestas? Vamos nosotros a Deuteronomio 16, pero le dije que fuera a Isaías 66, ¿verdad que sí? Sí. Ok, antes que vaya a Isaías 66, yo voy a leer Deuteronomio, ok, para establecer el lugar donde solamente se pueden ofrecer ofrendas y donde se podía observar las fiestas cuando vean los sacrificios, ok. Dice, versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Elohim te da, sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, y sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. ¿Okay? Quiere decir, cuando Jeroboam, ¿recuerdan la historia de Jeroboam? Primera de Reyes. ¿Están confundidos ya? Ok, Primera de Reyes, Jeroboam construyó un altar diferente, puso uno en Betel y otro en Teldán. ¿Ok? Escogió a cualquiera que fuera los sacerdotes y cambió las fiestas de Dios del 7º al 8º mes. Eso causó exilio, muerte y caos en las 10 tribus de Israel. Se fueron entre las naciones y hasta hoy día los rabinos le llaman las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que dice Mateo 15, versículo 24. Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que lo están buscando. ¿Sabían ustedes que hay sobre 20 millones de latinos que son descendientes de Benjamín, de Leví y de Judá y no lo saben? Que los judíos están buscando. De repente hay gente en la iglesia toda su vida. De momento se despiertan un día y dicen, ¿y por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Y por qué yo no como lo que la Biblia dice? De repente ocurre. Yo conocí a un señor de Alaska. Yo estoy en el aeropuerto con mi hijo mayor y yo uso estas cositas. De repente yo veo que el tipo se está acercando y yo le digo a mi hijo, prepárate, porque hay muchos racistas, uno nunca sabe. Y yo, ¿cómo estás? Ah, mira, ¿tú eres judío? Yo, bueno. Y yo tratando de explicar, yo digo, ¿de dónde es usted? Yo soy de Alaska. Y yo le digo, ¿y usted sigue yo pretendía no creer en Yeshua en ese momento porque quería saber qué quería él. ¿Okay? De repente me dice, no, bueno, yo no soy judío, pero me gusta la Biblia hebrea y me gusta el sábado y las fiestas. ¡Wow! ¿En dónde vive? En Alaska. ¡Wow! En Alaska. Yo vivo como a 3 horas fuera de Anchorage. Eso es lejos yo. Yo he estado en Alaska, eso sí que es lejos. Y frío. Ok, de repente yo le digo, pero ¿y cómo usted llegó a ese conocimiento del sábado de la fiesta? Dice, un día abrí la Biblia y la leí. ¿Tú sabes lo triste? Él era líder de la iglesia. Él no era una persona que estaba yendo y visitando de vez en cuando. Él era uno de los líderes que enseñaba en la iglesia. Así que no nos ocurre solamente a nosotros, a todo el mundo le pasa lo mismo. Porque a veces nosotros formulamos nuestro pensamiento y nuestras creencias de acuerdo a la imagen de otras personas. Y yo quiero romper con ese esquema y regresar al modelo que Dios estableció. ¿Sí? Se quedaron como que... Por fin, aleluya. Isaías 66, y antes que la hermana lo lea, y hermano, usted puede ir a Zacarías capítulo 14. Antes que la hermana lo lea, quiero recordarle que esos 2 capítulos está hablando del milenio. ¿Ok? Cuando lo lean, recuerden, tiempo y espacio, el milenio. ¿Ok? Puede leer. 66 versículo.
Se me olvidó, ya va. 66. Versículo, lo busco ya. Estoy buscando, no lo encuentro. Jolie, ayúdame. De un sábado al otro. El 66, estoy en el 65, por eso lo encuentro. El versículo 22, 23 y 24. Dice así: tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes, y cuando salgan verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Esa es la traducción malísima. ¿Sí? Sí, no dice eso en la traducción. Dice, y de mes en mes, y de día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Adonai. Busca otra traducción, por favor, lean su Biblia, o busquen. Sí, así Isaías 66. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Sí, pero vamos a buscar otra versión. Okay. Porque dice semana tras semana, de mes a mes. ¿Ok? Pero en el hebreo no dice eso. ¿Ok? ¿Alguien que tenga otra versión? Can you look for in the Hebrew? Isaías 66, versículo 23. ¿Quién lo puede leer? Anybody. Diga. Ahí está. Exacto. Dijo el Eterno, en el milenio, de mes a mes y de día de reposo a día de reposo. Porque en el hebreo no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso no existe. En el griego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabatón. En el román, los romanos fueron los que le dieron nombres a los días de la semana. Pero en hebreo es Yom Rishon, Yom Shni, Yom Shlishi, Yom Arvaim, Yom Hamishi, Yom Shishi, and then Shabbat. Shabbat es el único día que tiene el nombre. El resto de la semana es números. Día 1, día 2. Por eso es que no dice de semana en semana. Tiene que ser de Shabbat a Shabbat. Porque eso es el punto de partida de la semana, es después del sábado. Porque el sábado, después del sábado, es el primer día de la semana. ¿Sí? ¿Ok? En el milenio, el Eterno nos dice que de sábado en sábado vamos a ir a adorar a Dios. Entonces vemos el sábado en la creación, el descanso. Y lo santificó. Es la única palabra que aparece santificar en el libro de Génesis. ¿Sabía usted eso? Yo lo dije hoy. Yo lo dije en la clase anterior. Sí, pero en la tarde yo tuve una clase de 2 horas. Ok, lo mencioné. Pero en el libro de Génesis, el único lugar donde aparece la palabra santidad o santificar es en referencia al sábado. No lo utiliza para nadie ni para otra cosa en el libro de Génesis. Es importante para el Eterno. Ahora, yo sé que hay un conflicto en la teología con el Shabbat. No estoy aquí para hablar del conflicto. Yo estoy tratando de hablar acerca del contexto bíblico. La Biblia y la evidencia establece la verdad. La evidencia establece la verdad. Usted se puede reunir cuando usted quiera. A mí no me molesta que la gente tenga servicio el domingo, o lunes, o martes, o miércoles, o jueves. Pero no podemos llamar esos días santos, porque el Eterno solamente lo escogió para el sábado. Isaías 66 prueba que el mismo Dios dice de sábado en sábado, no dijo de lunes a lunes. Entonces, o vamos a respetar lo que Dios dice, o vamos a seguir abrazando una costumbre que hemos adoptado desde el establecimiento de la Iglesia Católica y después del establecimiento de los protestantes. Esa es la verdad, lo puede buscar en Google. Busque a Google, en serio, y lo va a encontrar. Constantino lo encuentra. Ok. ¿Cuál era el otro versículo que le había dado? Zacarías. Zacarías 14. El versículo le digo ya. Zacarías. No encuentro nada que necesito. 14. Versículo le digo ya. Versículo 16. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que
vivan a la plaga, subirán a Jerusalén cada año. Voy a leerlo de nuevo. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Que ese otro vocabulario para tabernáculos. Entonces, el libro de Zacarías, capítulo 14, nos dice que en el milenio, cuando todas las naciones que fueron en contra de Jerusalén tienen que traer tributo a Dios y subir al lugar cuando se trae el tributo, que es tabernáculos. ¡Wow! En el milenio. Isaías 66 dice de sábado en sábado, de mes a mes. Ahora nos dice en Zacarías que vamos a estar en la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Y lo dice, ¿le puedo leer el 17? A ver si no nos salí. Sí, por favor, ¿lo puede No leer? me salgo fuera de lo que estamos Ok. hablando. Entonces dice, toda nación que se niegue ir a Jerusalén para adorar al Rey del Señor de los ejércitos celestiales, dice que no recibirá lluvia. Recuérdate, lluvia, hambruna, que yo les dije la semana pasada de hambruna, ¿qué representa? Transgresión al. ¿Usted recuerda cuando dije cuando hay hambruna? Es porque hay transgresión al convenio. Quiere decir que todas las naciones van a estar en convenio con el Dios de Israel. Entonces, un ciudadano de Estados Unidos tiene que pagar impuestos. Ok, un ciudadano del reino de Dios tiene que pagar impuestos. Esto va a ser durante los 1000 años, ¿correcto? Exacto. O sea, durante el milenio se van a seguir celebrando las fiestas. Se establecieron perpetuas Mientras estamos en la tierra. y duran todo el Sí. tiempo hasta llegar al milenio. Ahí. Hoy día celebramos las fiestas como un recordatorio, pero no podemos hacer los sacrificios porque le leí en Deuteronomio que no podemos hacerlo porque no hay altar. Si usted construye un altar, está pecando contra Dios. Es un pecado contra Dios. Pero celebramos las fiestas de Pascua para nosotros conmemorar nuestra libertad del exilio, de la muerte y del caos. Espacios sagrados. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando le dijo el Eterno a Israel, dile a Moisés, habló Moisés y le dijo a Israel que tomara un cordero y pusieran la sangre en los linteles, en los postes. ¿Saben ustedes que el momento que pusieron los linteles, la sangre en los postes y en el lintel de la casa se convirtió en un espacio sagrado? Quiere decir que el Dios de Israel protegió al pueblo de Israel que estaba adentro guardando la Pascua del destruidor que estaba afuera matando a los primogénitos de Israel. Quiere decir que hay protección cuando guardamos los espacios sagrados de Dios. Amén. Amén. Pero hay algo, varón, de que dice en el 18 del mismo versículo, dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga, porque Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, o en el caos. En el milenio, pero hoy vivimos en gracia y no tenemos que hacer nada. Eso no tiene lógica. Es como su hijo que le dice, usted le dice, bota la basura. No, porque yo vivo por gracia. Las mamás se ríen, porque ya tú sabes, si somos padres latinos sabemos lo que viene. ¿Verdad? Bota la basura o quiero que tú hagas algo. No, porque yo vivo por gracia y yo no quiero hacer nada. Eso es lo que hacemos. El Eterno dice, yo quiero que tú proclames mi santidad. ¿Quieres guardar el sábado? El Eterno nos está invitando. Te trajo de la muerte, del exilio, del caos, de la rebelión. Te perdona, te trae dentro del convenio. Te da justicia, la justicia es la salvación. Te dice, te voy a dar algo que tú no mereces ni yo. Te doy salvación. Ok, yo quiero ahora levantar tu honor. Quiero hacerte un pueblo santo, una nación escogida, un real sacerdocio para que tú puedas ministrarle al mundo. Siéntate a la mesa, quiero invitarte a comer. Ven. Lo único que tienes que hacer es cuando baje el sol, proclama que yo soy tu rey. Y yo te doy doble porción. No tienes que hacer más nada, yo te cuido, yo te proveo. Amén. Algo que considerar. Espero que esté haciendo un buen trabajo presentando información para que lo consideren.
Mire, familia, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo me voy a mi casa tranquilito, le oro al Padre que hice lo mejor que pude y espero que ustedes pues consideren la información, valídenla, discútanla, debátenla, busquen, pero no se enojen. Vamos a buscar lo que Dios dice. Amén. Se unen y dicen, ok, vamos a buscar la información. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Porque yo sé que cada cristiano tiene algo que yo sé que tiene en común. Dos cosas. Aman a Dios y creen que la palabra es verdad. Amén. Y que Dios no. No cambia. Solamente dos personas. Nosotros no creemos que Dios no cambia. Es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. La Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué nosotros cambiamos? Ok, voy a seguir la regla, Bendito, háblala con ella. Ok. Isaías capítulo 46. Perdón. Ezequiel capítulo 46. Versículo 9 en adelante. Dice, no, espérate, el versículo 4 en adelante. Este es el milenio, recuerden, este es el milenio. Dice, versículo 3, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Adonai, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. Wow, first time I read that one. Ese es Ezequiel capítulo 46, versículo 3. 46, versículo 3. Versículo 4. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Adonai en el día de reposo. Wow, el príncipe es el Mesías. Wow, wait a minute. El príncipe es el Mesías. Ese es el milenio. El templo va restaurado. Ok. Vamos a leerlo juntos. El versículo 3, leanlo conmigo, todos juntos. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Dios, a la entrada de la puerta, en los días de reposos y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Adonai en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y 1 cordero sin tacha, por ofrenda de efa y cada carnero. Y cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite de efa. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha, de la vacada, 6 corderos y 1 carnero deberán ser sin defecto. ¡Wow! Hermano, en cortas palabras, luna nueva se refiere al principio del mes calendario hebreo. Exacto. El versículo 9 dice, mas cuando el pueblo de la tierra, oiga, no de Israel, vamos a leer de la tierra, quiere decir que las naciones, está alineado con lo que dice Zacarías, que las naciones de la tierra tienen que subir. ¿Qué dice? Entonces cuando el pueblo de la tierra entrare, el pueblo de la tierra entrare, sí, de Israel, mala mía, delante de Adonai, ¿en las qué? En las fiestas. El que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. El que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Eso es el protocolo del templo, cómo entrar y salir. ¿Ok? El príncipe, cuando ellos entraren, estará en medio de ellos. Y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda 1 efa con cada becerro, 1 efa con cada carnero y los corderos conforme a sus posibilidades. El versículo 12. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a Adonai, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz. Eso sí que debe traer mucha controversia al mundo creyente. Porque el Mesías en el milenio está ofreciendo ofrendas de agradecimiento y de adoración. El príncipe es el Mesías. Y este es el milenio y esta es la Biblia. ¿Ok? Entonces continúa y dice, y hará un holocausto y sus ofrendas de paz como hacen el día de reposo. Después saldrá y cerrará la puerta
después que saliere. Y si siguen leyendo, se guardan las fiestas, se guarda Pascua, se guarda tabernáculo, se guarda todas estas cosas. ¿Qué nos enseñan los espacios sagrados de Dios? Uno, el sábado nos enseña que Dios es el rey del creador que trajo orden del caos. El sábado nos enseña eso. Pascua nos enseña que Dios nos redime de la muerte. Resurrección. Por eso es que Noé, el arca de Noé, descansó en el monte Ararat el mismo día que Yeshua resucitó. ¿Me siguieron en esa? ¿Quiere que lo repita? Noé, que estaba en el arca descansó en Ararat, en el monte de Ararat, el mismo día en la historia cuando Yeshua resucitó. Y Yeshua dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque Él vino a traer una nueva creación del juicio divino que la tierra merecía con el diluvio para sacarnos de la muerte, del exilio, del caos, de la rebelión, para que podamos entrar al convenio, para que podamos recibir la justicia de Dios, que es la salvación, para que podamos conseguir el honor de Dios, que es ser parte del pueblo santo Israel, para nosotros bautizarnos, para que podamos ser una nueva creación en Él, para que entonces guardar la fiesta se convierta en la forma que podemos proclamar a las naciones que servimos al Dios que reina, al Dios que redime, al Dios que liberta. Aleluya. En Pentecostés. Amén. Y después tenemos el día de trompetas. El día de trompeta ocurre el mismo día en la historia cuando Noé sale del arca. Y Noé significa en hebreo, Noach significa descanso. Y descansar es una expresión idiomática que es reinar. Dios descansa el séptimo día, Él está reinando de su creación. Noé sale del arca. ¿Qué es lo primero que Noé hace cuando sale del arca? Un altar. Hace el altar, dedica la tierra a Dios y después siembra ¿qué? ¿Siembra qué? Una viña, se convierte en un jardinero. Adán se convirtió en un jardinero de Dios en el Edén. Nosotros somos la vid. Nosotros somos la semilla de ¿quién? De Abraham, dispersa entre las naciones. Hemos sido sembrados en este país para dar ¿qué? Fruto. Para que a través del fruto podamos darle de la justicia de Dios a las naciones. Para que después entren al reino a enseñarles a transgredir el convenio. Porque fue la transgresión al convenio que expuso a Israel, el pueblo santo, a la rebelión, al caos, a la muerte y el exilio. Ahora Dios restaura su convenio con Israel a través del Mesías. Cuando restaura a su pueblo primero, le dice al pueblo, ahora ustedes vayan a los confines de la tierra. Denle las buenas nuevas a la humanidad. De que la muerte ya no tiene posesión de ustedes, que no tiene autoridad. La muerte es la enemistad entre usted en su estado caído y Dios. Yeshua nos dio remisión de la penalidad de la rebelión que causó Adán caer del jardín. Por eso es que Génesis comienza con ¿qué? Edén. Y el libro de Apocalipsis termina con ¿qué? Edén. La historia bíblica es simple. Dios en su misericordia está tratando de restaurar la tierra como su espacio sagrado de nuevo. Porque Adán con su rebelión, pues rechazó el orden de Dios. Y ahí donde entró la muerte que causa ¿qué? La separación completa de Dios. Y mientras haya muerte, Dios no puede venir a la tierra. Porque Dios es un Dios de vida. Pero ustedes notan que después del milenio, Yeshua le entrega el reino al Padre. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Alguien que lo busque lo lea, por favor. ¿La están pasando bien hoy? Aleluya. ¿Le puedo pedir un favor mientras buscan el versículo? Si yo he dicho algo en esta noche que los ha retado y se enojan conmigo, no hay ningún problema. Pregunten, no se vayan enojados. Busquen, hagan preguntas. Yo estoy dispuesto a hacer el estudio de nuevo. No hay problema.
Si usted valida, busca la información y yo estoy incorrecto, enséñeme la información en su contexto. Pero no me puede citar Gálatas, Colosenses y Romanos capítulo 14, porque entonces le voy a pedir contexto. Porque ya yo sé dónde siempre me llevan. Siempre me citan Gálatas, porque Gálatas dice, y Colosenses 2 dice, y Romanos 14 dice. Me tiene que dar contexto. ¿Cuántos versículos yo le he dado a ustedes para establecer la primicia de hoy? Y he ido desde Génesis hasta Apocalipsis, refiriendo a Apocalipsis también, ¿sí? Para que podamos ver el amplio, la verdad amplia, que no es solamente aislada en un versículo. Le enseñé la desobediencia del reino de Elohim, del reino de Dios con Jeroboam. ¿Y qué causó eso? La dispersión. Le cité, por cierto, cuando vemos el libro de Oseas, y en el libro de Oseas dice, tus fiestas y sus sábados son una abominación delante de mí. ¿Y por qué? Y ahí dicen, no, viste que Dios no quiere eso. Un corazón contrito y humillado, eso no despreciará a Dios. No necesitamos más nada. No. Eso es Salmo 51. Y David dijo eso porque David había cometido un pecado moral, que era homicidio con Uriah y también adulterio con Beersheba. Y él sabía que no había sacrificios para pecados inmorales de rebelión. Él sabe que lo único que podía hacer es ir delante del Eterno y pedir misericordia, y solamente el rey podía cancelar y dar remisión a pecados voluntarios de rebelión, porque no habían sacrificios. Pecados morales de rebelión es cuando lo premeditas, Premeditado. Cuando dices lo voy a hacer y sabes Exacto. que está mal. Exacto. ¿Sí? Cuando Jesús les dijo que cuando estaban tomando la copa y que era la cena, que hicieran memoria de él para recordarlo. Ajá. Él lo estaba diciendo cuando usted dice la cena del Shabbat, ¿se puede decir o cómo? Eso era Pascua. Eso es la cena de Pascua. Antes de comer, antes del morir. Él dijo que el primer día que partieran o sea, ¿a qué se refería él? Se está refiriendo. Yo me crié en la iglesia cristiana desde que tenía 10 años. Sí. Y en esa iglesia nosotros siempre, todos los domingos, que es el primer día de la semana, que como dice la palabra, que era cuando partían el pan y tomaban el vino, para recordar... Primera Corintios habla acerca de eso. ¿A qué se está refiriendo esto? O sea, que dice que lo tenemos que hacer cada primer día de la semana. Nosotros, por ejemplo, tomamos vino y pan cuando damos la bienvenida al Shabbat. Pero cuando el Mesías tomó del pan y el vino, o cuando tomó del pan porque no tomó del vino, dice, no tomaré este vino hasta que digan, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Elohim. Eso fue Pascua. Cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. Memoria de mí, ¿perdón? Sí, los versículos anteriores dicen que fue Pascua cuando el Mesías lo hizo. La memoria de él tiene que ver con eso. Ahora, en 1 Corintios es otro contexto lo que está ocurriendo allí. En realidad me va a tomar mucho tiempo, pero te puedo contestar un poquito más tarde acerca de eso. Porque yo sé que cuando el Mesías dijo, tomen de esto en memoria de mí, está hablando del día cuando él ocurrió, que es Pascua. ¿Me sigue? De él, exacto. Porque la Pascua es redención. Exacto, Y él es redención. exacto. Esta es otra pregunta. Entonces, ¿se puede decir que la Santa Cena debe de celebrarse cada festejo de Pascua? Estudio de Pascua la siguiente. Sí, porque es una santa cena. Pesaj es santa convocación. Bueno, pero a veces decimos santa cena y no entendemos que Pascua es Moed Kadosh, Kadosh Moed, un tiempo señalado santo, es de las fiestas. Llegamos a la conclusión cuando definimos los términos. En el Imperio Romano, si no estabas en la sinagoga, no podías reunirte. Pablo estaba reuniendo en casas, que era ilegal de acuerdo a la ley romana. Se llama coligia. Coligia es cuando un grupo como ustedes tiene que tener un permiso del gobierno para reunirse, porque necesitan permiso para el edificio. Pues allá, porque tenían miedo de que el imperio hubiera sedition. How do you say sedition in Spanish? Sedition es como traición del pueblo en contra del rey, de César. No permitía, solamente a los judíos se les permitía, fuera de la religión romana, que se reunieran en el sábado en las sinagogas.
porque encontraron gracia delante del Augusto César y se le dio permiso para que ellos tuvieran sus sinagogas, para que pagaran el impuesto del templo, para que fueran a Jerusalén si podían y guardaran la fiesta y el sábado. Siempre y cuando fuera en la sinagoga. Cuando a Pablo lo botaron de las sinagogas, porque los judíos no quisieron creer, ellos se fueron a los edificios, a las casas de la gente pudiente. ¿Okay? Entonces ellos tenían que hacer, o guardar el sábado allá, pero algo que tienen que recordar es que el sábado, para nosotros, cuando pasa el sábado, las 6 o cuando baja el sol el sábado en la noche, tenemos un ritual que se llama Havdalah. Y hoy día en el Havdalah, que vendría cayendo ya el primer día de la semana. Por ejemplo, ya el sol bajó. Si fuera anoche fue viernes en la noche, hoy es sábado en la noche, vamos a decir sábado en la noche, estuviéramos ahora despidiendo el sábado. Pues nosotros tenemos lo que se llama Havdalah, que es un ritual en la cual nosotros separamos lo santo y vamos entrando a lo común, la semana regular. Y algunas costumbres se come pan con vino. En el judaísmo se hace el pan y toman el vino, y en algunas costumbres del judaísmo comen pan y vino cuando ya entran el primer día de la semana. ¿Será posible que esa es la forma en la cual Pablo, que dice que él enseñó las costumbres a la congregación? Porque todos ellos seguían el mandamiento. Es algo que debemos estudiar. Yo busco más información de eso y trato de conseguírselo, ¿ok? Para darle una mejor respuesta. Una buena pregunta, porque esos son los tipos de versículos que si no conocemos el aspecto cultural, pues como que crea un conflicto. O sea, pero espérate, no entiendo. Él dijo eso, pero hizo otro. You know? Yo he estado con algunos judíos que en en Havdalah tienen vino y también tienen pan. ¿Amén? ¿Dónde estaba? ¿En qué versículo me falta? No, ya no estoy leyendo ese. Me voy a guiar a otro lugar. Espacios sagrados. Entonces, el día de trompeta es el día que conmemoramos el reinado de Dios como rey, un entronamiento de Dios en la tierra. Un recordatorio de la creación y que Él es el rey. El día de expiación es el día cuando Él se sienta en su trono y Él es el juez de la tierra. Y tabernáculos. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes están esperando por las fiestas del Cordero? Levanten su mano, por favor, hello. Todos están levantados la fiesta del Cordero, ¿no? Ese es tabernáculo. Y tiene que ver con agricultura. Todo agrícola. El libro de Apocalipsis nos dice que el ángel agarrará el hoz, porque la cosecha no está lista hasta que Él venga, y después la cosecha está lista. ¿Qué cosecha está hablando? Nosotros. Por eso es que la historia de Ruth ocurre entre medio de Pascua y Pentecostés. La historia de Juan capítulo 7 con el Mesías ocurre en la fiesta de tabernáculos. Exacto. Eso es, por cierto, a mí me gustaría algún día, si todavía me quieren que regrese, compartir con ustedes. Me estoy encariñando demasiado con ustedes, ¿o yo? Me estoy encariñando mucho. Ella sabe que el miércoles que viene no voy a poder estar. Tengo que viajar, hay que trabajar yo. Bueno, yo pensaba que me habían adoptado. ¿Qué pasó? Sí, voy a estar fuera, voy a estar en Colorado, Nuevo México y Arizona. Así que manténgame en oración. Amén. Y van a descansar de mí una semana. Pero me gustaría traer un estudio basado en los espacios sagrados, las fiestas, el vocabulario de las fiestas y cómo podemos verlo a través de la Biblia, en el vocabulario agrícola. Yo creo que sería espectacular porque van a ver otro aspecto de la fiesta que a lo mejor nunca han considerado. Mi misión. Y yo espero en el corazón que yo pueda. Tengo una pasión para que el mundo pueda ver la belleza de los espacios sagrados de Dios.
Ellos estaban en mi casa en un Shabbat y han visto cómo mis hijos están conmigo. Y cuando vienen mis hijos a 24 años y el otro 29, no sé si ellos estaban ahí cuando usted estaba. Pero sí, General Tito estaba ahí, pero cuando yo, a la edad que ellos tienen, el bien tiene 24 y el mayor tiene 29, a esa edad yo estaba corriendo en el mundo. Estaba en Venezuela, estaba casado, ya tenía mi hijo mayor, ¿ok? Y estaba corriendo en el mundo, rechazando todas las cosas del Eterno. A los 29 años, Dios mío, yo ni quiero recordar. Porque miro hacia atrás y yo digo, gracias por tu misericordia. Y he podido adquirir la misericordia del Eterno porque abracé el convenio. Me sacó de la muerte, del caos, de la rebelión, que no merezco misericordia. Y me ha dado justicia. El primer regalo que me dio fue mi esposa. Mujer que yo no merezco. Y yo lo sé. Ahora yo tengo que valorar el regalo de Elohim. Y yo tengo que siempre mantener mis ojos puestos en el Eterno y en ella. Ha restaurado mi relación con mi hijo mayor. Yo perdí a mi hijo mayor por las malas decisiones que yo hice en el mundo. Y ese muchacho ahora vive y está guardando el mandamiento y se casó con una mujer que teme a Dios. Yo no merezco eso. Están sirviendo al Eterno cuando ya a esa edad yo estaba corriendo por el mundo. Porque a los 19 años yo hice preguntas en la iglesia y me trataron como si fuera un niño que tenía lepra. Yo recuerdo cuando tenía 15 hice una pregunta y el líder de la congregación me dice, no el pastor, pero uno de los líderes, maestro de teología y gran maestro del seminario bíblico de la iglesia. Y hice la pregunta y me dice, no, siéntate, tú eres muy chiquito para entender estas cosas. Y yo me hirió tanto que yo lo que quería aprender de Dios. Yo lo que quiero saber lo que la Biblia dice para yo vivirla. Y en vez de tomar la decisión correcta de buscar por mí mismo, permití que el dolor me guiara a la rebelión. Y sufrí mucho por no obedecer el mandamiento. Y me recuerdo en Venezuela, estaba hablando con un amigo, un hombre que yo conozco que estaba en el béisbol profesional igual que yo. Lo vi en un restaurante y comenzamos a hablar y él es adventista. Y yo lo evitaba, porque cada vez que lo veía me iba a caminar por el otro lado. Porque cuando uno sabe que Dios está buscando a uno y ve a una persona que tú respetas, que sirve a Dios, no quieres hablar con ella. Quieres evitarlo lo más que pueda porque te va a confrontar con tu falta de fe en el Eterno. Y recuerdo que este día no podía salir de él. Y yo pues, en mi condición de rebelión, empiezo a refutarle en referencia al sábado. Porque yo me crié en una iglesia pentecostal. Y él me dijo algo que a mí nunca se me ha olvidado. Me dice, mira, Rico, no voy a meterme en un debate contigo teológico. La Biblia es bien clara de qué día Dios escogió como santo. Yo prefiero seguir lo que Dios dice y llegar al reino y después saber que no tenía que hacerlo, o descartar lo que Dios dijo que hiciera, no querer hacerlo y después llegar al reino y tener que lidiar que tuve que hacerlo y yo rehusaba. Eso siempre se quedó conmigo. Yo regresé a Estados Unidos y después me puse a estudiar, regresé a las cosas del Eterno, pero nunca se me olvidaron esas palabras. Años más tarde, yo estoy en Jerusalén con una de mis giras. Hay un grupo de Venezuela, yo viví en Venezuela. Y yo le pregunto, wow, de Venezuela, qué bueno esto y esto. ¿Y quién es uno de tus líderes? El mismo señor que me dijo a mí esas palabras en el 94. Y yo le dije a él, el Señor, porque el Señor no estaba con el grupo, pero le dije al Señor que venía de esa congregación, yo le dije, por favor, envíale un mensaje al hermano, que las palabras que una vez él me dijo no fueron en vano, que aquí yo estoy ahora guardando el mandamiento. El Eterno nos está buscando de una forma u otra para que tomemos mejores decisiones. Lo que tenemos que es validarlo, investigarlo y después haga una sencilla oración. Padre, si esta es tu verdad, continúa abriendo mi entendimiento. Porque el Espíritu de Dios nunca te va a revelar algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y este es el dato que yo nunca voy a comprometer con ustedes. Cuando la Biblia dice, Elohim dijo a Moisés, o yo Elohim he dicho, no me interesan las interpretaciones individuales. Porque el que habló fue Dios. Cuando la gente discute conmigo, cuando algo que Dios dice, yo digo, wow, esa es una conversación y un debate que yo no puedo ganar. Si la persona se va a ponerse a discutir con lo que Dios dice directamente, no importa lo que yo te diga, te va a convencer.
¿Qué ocurre cuando los hijos refutan a los padres al frente de gente que no conocen? ¿Qué ocurre cuando los hijos voluntariamente saben las reglas de la casa y cuando están al frente de gente que no conoce, vecinos, los hijos rehúsan obedecer a los padres aunque saben la verdad de los reglamentos de la casa del papá? ¿Qué piensa esa gente fuera? ¿Qué piensan de los hijos? ¿Y qué piensan del padre? ¿Qué piensa el mundo de nosotros si nosotros no obedecemos los mandamientos que Dios nos da? Amamos a Dios, pero nuestra forma. Cuando yo amo a mi esposa y yo he entendido que hay cosas que yo tengo que hacer para mantenerme en el espacio sagrado, porque me interesa estar bien con ella. Si yo continúo haciendo cosas que a ella no le gusta y me manejo de una manera completamente, una cosa es hacer cosas que a ella no le gusta, que es cosa de matrimonio, pero Dios no libre que haga algo en contra de nuestro matrimonio que es de aspecto moral. Ahí hay completamente separación. ¿Me siguen? El convenio es eterno. La justicia de Dios es el carácter de Dios. El honor que el Eterno nos da nos ayuda a poder ser un pueblo digno de ser llamados los hijos de Dios. La nueva creación es para que nosotros podamos revelar a la humanidad a quién representamos. Nuestros hogares debe mantener el orden que Dios estableció. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo tener una cena con su familia un viernes en la noche sentados, sin abrirle el televisor, sin importarle las noticias del mundo y sentarse con su familia comiendo, orando por los unos a los otros? Vamos a ver. Y lo único que quiere mi rey es invitarte a que puedas cenar con él. Y te invita a tu familia y después dice, quiero que bendigas a tu familia. Usted sabe el impacto que puede tener para un niño cuando ve al esposo orando por la esposa, o la esposa orando por el esposo, y los hijos orando por el padre orando por los hijos. Right? That will make an impact if you see that relationship with your family being restored, and you can sit down and you're not worried about what's going on out there. You're only worried about what's happening in there, right in front of you with your family. What would happen? When all your buddies are hanging out on Friday nights and they're in complete chaos, you don't know if they're going to get into a fight. You are home, safety, eating with your parents. Go out Saturday night. It's all good. You got 6 days to go hang out. What's more important, hanging out with your buddies or hanging out with your family? I submit this to you guys, the young people. Estoy hablando en inglés con propósito. The young people. The world may throw a bait at you, like a little thing. Oh, you know, it's so much fun on a Friday night. Let's go hang out. We can go drink. We can go do that. What happens if you get into an accident? What happens if something, God forbid, happens to you? Who's going to take care of you? Your family? In the meantime, all they want to do is have family time. God, all He wants is to bring you into a safety of His kingdom. And He wants to equip you guys so you learn His word. So that when you go out there and they ask you, why do you believe in the God of Israel? I know why. Because of covenants, righteousness, and justice. Honor. You can go right down the line. So then you know why you believe what you believe. If you have children someday, which will happen, you'll get married, and then you teach them. And they say, Mom, why did this happen in the Bible? Let me tell you why. And you open the Bible and you give them 1,000 verses like I gave you today. ¿Eh? Imagínate como tus hijos te van a ver a ti, how your kids are going to look at you when you open the Word and you know what you believe. And you show them. God is so good. He did this. Let me show it to you. He's going to, wow, my daddy is smart. You're going to be his hero. Dios es bueno. Amen. Así que yo espero que podamos continuar con este tipo de estudios. ¿Alguna pregunta para terminar? Cubrimos bastante hoy, los espacios sagrados. Pascua, sábado Pascua, ¿qué? Pentecostés, el día de trompeta, solamente como por encima. Le di versículos hasta que no pude más. Ahora, eventualmente me gustaría hacer un estudio hablando del vocabulario de las fiestas. ¿Ok? Y qué interesante, Dios te dice, ¿puedes servirme? ¡Wow! Tenemos fiestas por todos lados. Una fiesta cada semana, una fiesta cada 3 meses.
Y todos tienen un vocabulario de vida, de restauración y un mensaje dentro de ellos. ¿Alguna pregunta para terminar? Dígame. Que sea fácil la pregunta. Pregunta usted. ¿Pablo guardó la fiesta? Él era creyente en el Mesías. Pedro guardó las fiestas. Los discípulos guardaban las fiestas. ¿Qué ha cambiado? Ese es el problema, que a veces nosotros nos preguntamos, no, eso es para los judíos. Pero ¿qué probamos hoy? Que las fiestas son del Eterno, no son de los judíos. Son santas convocaciones de Él, señaladas. Quiere decir que para Él es serio, que nosotros pues consideremos guardarlo. Es un mandamiento, en realidad consideración no es para nada. Es un mandamiento, lo que Dios dice. El problema es, ¿somos Israel o somos la iglesia? Ahí es donde entra el problema. Si nos descartamos y nos desatamos de nuestra identidad, entonces dice, Dios habló a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel, ¿viste? Eso de los judíos. Eso no es de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2. Usted preguntó. Dime, amor. Exacto, lo leímos ahorita en Números 15 y también sí, fueron considerados parte de Israel. Recuérdate que había una multitud mixta en el monte Sinaí, no era solamente israelitas, hubieron gente de las naciones que salieron de ellos, fueron redimidos también. Me gustó lo que dijo también, que Israel es un grupo, judíos es otro grupo. ¿Sí me entiendes? Sí, son 12 tribus. A veces uno no entiende Ajá. cuando es Israel, judíos, pero son... Es que, pastor, es que hoy día, yo cuando fui a Israel en 2004 aprendí esto. Yo pensaba que en Israel todos eran judíos, pero en Israel no son todos judíos. Hoy día, estamos hablando hoy día. Bíblicamente, tampoco son todos judíos, pero hoy día, en Israel, si una persona no es religiosa del ortodoxismo, de la religión del judaísmo, ellos no se llaman judíos. Aunque nacieron en Israel, son ciudadanos israelíes, pero ellos, como no son parte de la religión, ellos no se llaman judíos, se llaman israelí. Ok, entonces los judíos ortodoxos, si un israelí que es de Israel no sigue la religión ortodoxa, ellos no lo llaman judíos. Pero en Estados Unidos tú puedes ver a un secular judío que es más pagano que los paganos. Y ese tipo es judío. Y los mismos ortodoxos se echaban a reír. El tipo no es judío, él no guarda el convenio, él no sigue nada de la Biblia. Está como cuando vemos a un chino y a un coreano y le decimos que todos son chinos. Exacto, eso mismo, dígame. Hoy día, buena pregunta, hoy día el judaísmo es la religión. En el primer siglo no existía judaísmo como religión, existían sectas religiosas, pero había una nación. Antes, en el monte Sinaí, no había judaísmo como religión. Había una nación con una constitución que es la ley, con leyes civiles, leyes de tierra, todas estas cosas, ¿no? Pero el judaísmo se hizo una religión después de la destrucción del templo. Después de la destrucción del templo, después del libro de Hebreos, ellos hicieron una religión para mantener su identidad dentro de la dispersión. De Judea. De Judea. Se llaman judíos del judaísmo porque provienen de Judea, una sección, porque los discípulos eran de Galilea. Eran un área diferente en el norte. Está dentro de Israel, pero una zona diferente geográfica. Cuando definimos los términos, eso tiene que ser otro estudio que tengo que dar eventualmente. Los términos son importantes. Yo aprendí mucho cuando fui a Israel. Yo dije, ahora entiendo. Ok. Otra más. Diga. Echando broma. Todos de la tribu de Judá son judíos. Todos los de la tribu de Leví son levitas. Pero me refiero a que si practicaban La religión. En el primer siglo todos eran israelitas, pero había gente que vivía en Judea. Cuando los romanos sacaron a los israelitas de Jerusalén y de Israel,
ahí se identificaron como judíos. Por eso es que la Biblia es traducida, dice, la fiesta de los judíos, porque se guardaban en Judea. Ahí donde estaba el templo, en la región de Judea, entonces de la fiesta de los judíos, porque estaba en Judea. Tiene lógica, ¿no? Pero una pregunta, debemos entonces guardarlo. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, habla acerca de redención y adopción. Hemos sido adoptados, ya me dan 3 minutos, termino. Hemos sido adoptados. Después el versículo 11, mira lo que dice. Por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En este caso, el vocabulario incircunciso y circunciso es el que pertenece a la religión o no, a los fariseos o no. ¿Me siguen, no? Expresión idiomática, identificando los grupos étnicos. Versículo 12. ¿Puede leerlo, por favor? El 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ok, para allá. En aquel tiempo estabais sin el Mesías. ¿Alejados de la qué? Politie en el griego. Ciudadanía. Voy a hacer un reto. ¿Puedo hacer un reto para todos ustedes? Y tienen 2 semanas para buscarlo. Porque vengo en 2 semanas, si me invitan. ¿Ok? Búsqueme un versículo en el Nuevo Testamento que diga que somos Israel espiritual. Un versículo nada más. Sí, un versículo nada más. Y la Biblia dice, para la evidencia de 2 o 3 testigos, cualquier cosa está establecida, ¿sí? Pero búsqueme un versículo que diga, nosotros somos Israel espiritual en el Nuevo Testamento. Porque yo sé que el natural no lo va a encontrar. Ni en los profetas. Un versículo. Si me encuentro el versículo, yo le doy a ustedes todo el dinero que el hermano Ernesto tiene. Porque ese es el reto. Ese es el reto. Recuérdate, el problema número 1 es la palabra keilá o la palabra eclesía. La palabra eclesía que se ha convertido en iglesia. En realidad la palabra eclesía en griego era una palabra secular que indicaba un grupo o político o religioso. En otra palabra, las congregaciones que tenían los que hacían el culto a Zeus y los que tenían grupos de negocios le llamaban un grupo como un concilio, eclesía. Un grupo, una congregación. La diferencia es que el grupo, la iglesia de Dios, tiene los valores del Dios de Israel. Esa es la diferencia, ¿me está siguiendo? Ok, entonces, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo, está hablando en el pasado, que erais, estaba sin ciudadanía, ahora tiene ciudadanía. Dice, ahora pues en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora han sido cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestro shalom, nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿puede leer el versículo 14 por favor? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ok, hay una separación entre un gentil y un judío, es el convenio. Usted va a permitir que, no directamente, una mujer o un hombre no deben estar juntos físicamente, de acuerdo a la Biblia, hasta que haya un convenio. Cuando un hombre o mujer se profanan con hombres y mujeres en el mundo, no hay convenio. ¿Me siguen? Por eso es que la mujer pone la sortija. Pero sin hay convenio no puede haber ningún tipo de intimidad. Entonces aquí estamos viendo que el gentil no podía ser aceptado dentro de la esfera de la vida, porque el gentil vivía fuera del convenio. Si está fuera del convenio, entonces está en la esfera de la muerte, rebelión, del exilio y el caos. Pero Dios envió a su Hijo
Recuérdate que el plan de Dios no es solamente Israel, es usar a Israel para que el pueblo de Israel llevara el mensaje a todas las naciones, porque Dios le prometió a Abraham, en ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Y él quería restaurar Edén. Y en Edén no habían judíos. En Génesis capítulo 2 no habían judíos, era la humanidad. Y la gente que entraba en el convenio eran los hijos de Dios, adoptados por Dios. Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos, eran hebreos. Los judíos llegaron con Judá y el clan, la familia de Judá eran judíos. ¿Me siguen? Pero hoy día los judíos llaman a todos los israelitas judíos, cuando en la Biblia son 12 tribus. Entonces aquí claramente nos dice que somos de qué ciudadanía. El versículo lo dice de Israel. Y el versículo 15 dice, y este es el conflicto, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. La palabra ordenanzas en el griego es dogma. Búsquelo, por favor. Es dogma. La Biblia no es una dogma. La Biblia es una constitución y un tratado. Pero había un mandamiento establecido por hombres, o una interpretación al mandamiento, que ellos dijeron que los gentiles no podían entrar al reino. Esa es la casa de Shammai. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 28. Había una ley que estableció Shammai, que vivió que fue el líder del Sanedrín, del año 10 al 30. 20 años ese hombre dirigió el Sanedrín y él estableció unas reglas usando el mandamiento extremas con el propósito de preservar la identidad de Israel, porque todos se estaban corrompiendo con el helenismo. Ellos estaban yéndose al mundo greco-romano y estaban separándose del mandamiento. Y la intención era no tener conexión con ninguno de los gentiles para que los niños no se fueran detrás de los gentiles, en vez de enseñarle al pueblo a ser fiel. Entonces en Hechos 10:28, si lo tiene, léalo por favor. 10:28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Exacto. En algunas versiones dice que era ilegal para un judío entrar a la casa de un gentil. No podían comprar pan de un gentil. No podían comprar y tomar vino de un gentil. No podían sentarse a la mesa con un gentil, porque la comida generalmente estaba sacrificada a los ídolos. Esa fue la pelea de Pablo con Pedro en Gálatas 2:11. Lo llamó hipócrita. Tú comes con los gentiles cuando los judíos no vienen, pero cuando ellos vienen le sacas el cuerpo. No era que estaba comiendo cerdo, era que consideraran a los gentiles impuros y no podían sentarse a la mesa. Pero aquí Pedro mismo sabía que a los gentiles con una conducta moral Dios lo había aceptado al reino para que guardaran el convenio. Y los hizo parte de su espacio sagrado cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dice, mediante la cruz, aboliendo en la carne la enemistad, ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sigan leyendo y van a ver cómo él dice que somos miembros, versículo 19. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, espacio sagrado, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Espérate. ¿Sabían ustedes que el libro de Mateo, al libro de Apocalipsis, cuando Pablo dijo esas palabras no existía? Entonces, ¿qué fundamento está hablando él? ¿Cuál fundamento de los apóstoles? El Nuevo Testamento no existía cuando Pablo dijo eso. Ajá. Eso era en carta, eso fue canonizado después. Entonces, ¿qué fundamento está hablando él ahí? La Torah y los profetas. Lo único que tenían.
Oh, como amo hacer tu voluntad, Señor, por tu ley está en mi corazón. Cuando David dijo eso, ¿qué documento tenía David cuando dijeron eso? Los 5 libros de Moisés nada más. Como amo tu ley, Señor. Lo único que había eran los 5 libros de Moisés y el libro de Josué. Lo demás vino más tarde. Los profetas vino después que David murió. Tiempo y espacio nos ayuda a entender estas cosas. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Hermana, ¿qué conclusión pudo ver en esos versículos que le leí? Lo dijo Pablo. ¿Qué conclusión? Que somos parte de ¿quién? Del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios observa ¿qué? Los espacios sagrados ¿de quién? De Dios. Amén. Amen.